Hola, hola, aquí Matemi nuevamente saludándolos en una transmisión nueva para continuar con esta serie de los sentidos espirituales. En esta oportunidad nos toca eh, hablar acerca de el olfato. Vamos a empezar. Dice Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué nos dice aquí? Para pecar. ¿Por qué tomo esta referencia? En primer lugar, estaba investigando un poquito acerca del sentido del olfato, lo que se conoce en el paganismo, quiere decir entre nosotros, los cristianos que venimos del paganismo, y lo que se conoce de este mismo sentido en el mundo espiritual, en la cultura hebrea. Y encontré alguna información que nos puede ser útil, ¿no? Para empezar, nos describe que dentro de los sentidos espirituales en la cultura hebrea se considera al olfato, que normalmente nosotros no le damos la importancia de vida, se le considera uno de los más importantes. De hecho, es el más importante, porque a través de él, primero, a través del versículo que acabo de citar, ellos indican que el sentido del olfato es aquel que tiene menor nivel de perversión, es decir, el sentido más santo a través del cual se puede llegar a mayor espiritualidad. Es decir, cómo indicarles. En nuestra cultura eso no es un concepto muy recurrente. Se dice que en Génesis, cuando la mujer y el hombre pecan, ellos usan 4 de sus 5 sentidos. Y a través de ellos entra el pecado. Pero el único sentido que no usan es el olfato. De hecho, indican que es a través del olfato que Dios nos impregnó de su aliento divino, el Ruach, ¿no? Entonces, es el sentido más espiritual, a través del cual podemos conectarnos con la divinidad. Y bueno, voy a hacer una referencia porque hay parte de este sentido que conocemos en el mundo espiritual, nosotros los cristianos, nosotros los paganos, y el sentido espiritual que conocen los hebreos. Por ejemplo, lo más común entre nosotros es mencionar que el sentido espiritual del olfato está relacionado con el discernimiento, pero no queda claro cuál es el vínculo. Aquí la cultura hebrea sí la menciona, sí menciona el vínculo cuando me indica que es el sentido con el que nos entró el pecado. Entonces es el sentido más puro, más santo que tenemos. De tal manera que en el mundo físico, según indican ellos, en el mundo físico, por ejemplo, ahora que ha venido el COVID, nadie se ha muerto porque ha perdido el olfato. Más grave es perder el oído, perder la visión, perder el habla, que perder el olfato. Incluso entre los síntomas del COVID no ha sido lo más grave. Era un indicador nada más, pero cualquier resfrío te hacía perder el olfato y nadie se muere, ni se asusta, ni hay una cadena de oración por eso, ¿no? En cambio, en el mundo espiritual es el más importante. Parece mentira, ¿no? Es contradictorio, pero si te pones a reflexionar que en el mundo, que lo que es contrario a la carne alimenta al espíritu, entonces podemos entender que el sentido del olfato es el más importante, ¿no? Ahora, ¿qué más lo que nos dice la palabra? Estaba investigando también cómo nos conecta con la divinidad. Dice que cuando el sentido del olfato está activo,
los aromas fragantes, los aromas ricos, nos hacen recordar a la divinidad o nos conectan con el mundo espiritual superior. ¿Qué me refiero con mundo espiritual superior? Porque estos son términos que no usamos nosotros. El mundo espiritual, el reino de los cielos, ¿no? Entonces mencionamos, por ejemplo, en Números 28 se usa en hebreo la palabra, para mencionar los aromas, las fragancias, se usa la palabra reij. Miren arriba, reij. Y tiene la misma raíz que la palabra ruach, alma, aliento. Entonces indica que es un conector. Las fragancias ricas, los perfumes, los aromas buenos, los aromas que nos transmiten tranquilidad, que nos transmiten paz, relajación, nos conectan con el mundo superior. Interesante, porque ¿qué es lo que conocemos nosotros tácitamente del sentido del olfato, nosotros los evangélicos, los cristianos? Lo que yo he escuchado al menos es, por ejemplo, cuando se hace una liberación, lo primero que te indican es que a veces se sienten olores fétidos, o a veces llega un olor fétido cuando va a haber algún problema, y se asocia con la presencia demoníacas, ¿no? De espíritus inmundos. ¿Y esto por qué? Porque como nosotros venimos del paganismo, lo que conocemos del mundo espiritual es del mundo espiritual bajo, donde están las obras de la carne, y de ahí estamos saliendo nosotros. Entonces, ¿qué es donde cuando el sentido del olfato se activa? ¿Qué es lo primero que discierne? Lo único que discierne es el mundo espiritual bajo, el mundo espiritual carnal, el más pegado a la carne, donde se mueven pues las emociones más negativas, el pecado, ¿no? Entonces, ahí es el detalle, ¿no? Lo que percibimos del mundo espiritual es lo más bajo que hay. ¿Por qué? Porque venimos del paganismo. Lo único que conocemos es el poder de los brujos, el poder de los chamanes, de los amarres, de los hechiceros, que el satanista, que lee el libro, que vio acá, allá, es el único poder que conocemos en nuestras culturas. Entonces, cuando conocemos a Hashem, al Eterno, a Jehová, a Yahweh, cuando lo conocemos, cuando tenemos un encuentro con Él, tenemos que ir dimensionando. Por eso nos dicen de dimensión en dimensión, de gloria en gloria, porque venimos de abajo, de la carne, de las obras de la carne, cuando estamos muertos en el espíritu, y vamos subiendo. Pero al inicio, con lo único que tenemos contacto del mundo espiritual es con el mundo espiritual pecaminoso, de eso que estamos rompiendo, o sea, saliendo de Egipto, ¿no? Entonces todos nuestros sentidos están demasiado carnalizados, incluso el olfato. Entonces lo único que discernimos es la presencia espiritual inmunda que nos trae presencias demoníacas en una liberación, porque estamos llenos de contiendas, de chismes, qué sé yo, mentiras, algunos están robando, otros están adulterando, de todo un poco, ¿no? Entonces, como recién estamos saliendo de eso y tenemos tantas puertas abiertas, cuando nuestros sentidos espirituales se despiertan, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y tenemos una nueva vida en el Espíritu, revivimos en el Espíritu, o tenemos vida eterna en el Espíritu, entonces se despiertan los sentidos espirituales. Pero como todavía tenemos que transicionar de bebés espirituales a jóvenes, adultos, a maduros, esas dimensiones que se requieren para ir transicionando es lo que vamos a ir reconociendo a través de nuestros sentidos espirituales. Interesante. Pero lo primero que notamos es obviamente lo más bajo, ¿no? Lo que está pegado a nuestra carne. Bueno, ¿en qué otras referencias? He encontrado diversas referencias del olfato en la Biblia, pero otra en donde se hace mucho hincapié es en Números 28. Ahí es donde encontramos también este término del reaj, ¿sí?
o sea, los perfumes, los inciensos, los aromas agradables, como el ketoret o el incienso, el incenciario, esa mezcla de mirra, de mirto, de canela y de otros insumos que tienen una fragancia aromática agradable, en una perfecta composición, nos conectaban con la presencia de Dios, traían la presencia de Dios al tabernáculo o al templo, ¿no? Cuando estos se construyeron. Entonces, y esto era importante para el ritual, para traer la presencia de Dios, ¿no? Mientras hacían los sacrificios y todo eso. Bueno, todo esto es muy interesante, ¿no? Entonces, un olfato afinado y entrenado puede discernir el mundo espiritual. Comienza a discernir las atmósferas, las presencias, como les decía. Empezamos por lo más rudimentario, que es el mundo espiritual, pues más inmundo, que está asociado a nuestra carne, al pecado, a la maldad, al egoísmo, a todas esas cosas. Entonces comenzamos, de repente sentimos un olor fétido y viene un ataque de enfermedad, ¿no? Traduciendo en lo que nosotros conocemos en el cristianismo. O cuando hay una liberación, todo eso, ¿no? Pero un sentido espiritual, un olfato afinado, ya de una persona madura en la fe, dimensionada, puede percibir todo tipo de espíritus, todo tipo de movimiento espiritual, presencia angelical, la presencia del espíritu divino, ¿no? Y también, obviamente, el tema, los espíritus humanos también, lo que están sintiendo, lo que están experimentando, ¿no? Porque a veces, al menos a mí me ha pasado que a veces estoy llorando con una persona y comienzo a llorar yo y digo, ¿pero por qué? Comienzo a sentir su dolor. Y le comienzo a decir, a describir, sin conocerle, le comienzo a describir lo que él está sintiendo. Y la persona se impresiona. Y yo también, porque yo ni lo conozco, no tengo ninguna asociación emocional con su dolor. Pero me pasa, me ha pasado al menos. Entonces, y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me pongo triste? Porque se me caen los lágrimas. Si yo no sé lo que le está pasando, pero entonces comienzas a decirle, oye, tú sientes esto, tú estás pasando por esto. Y es el discernimiento, ¿no? Que comienza a moverse el don. Entonces, ¿cómo, cómo dimensionar estos sentidos espirituales? Bueno, en la presencia de Dios, en la intimidad con Él. Y practicando también. O sea, cuando sale de la presencia de Dios, practicando. Pero sobre todo, nosotros, reitero una vez más, no se vaya a ofender nadie, que sea sensible, pero nosotros venimos del paganismo. Tenemos que ser conscientes de eso. No nos podemos creer los súper elevados, súper espirituales, porque nos va a traer problemas, nos vamos a estrellar con la pared durante años. Hay que ser humildes y reconocer que hemos salido del basurero espiritual y que poquito a poquito vamos a ir enderezando nuestros caminos hasta agradar en todo al Eterno. Pero es poco a poco, hay que renunciar, tenemos tantas puertas abiertas. Entonces, a medida que vamos renunciando a ciertas prácticas, nuestros sentidos espirituales se van a ir purificando. Hay cosas que hemos practicado indolentemente durante mucho tiempo que lamentablemente no tienen enmendadura, pero podemos apelar a la misericordia del Eterno siempre, siempre que nos hayamos arrepentido. Es decir, que estemos caminando en integridad. Porque nosotros, por lo que practicamos, merecemos la muerte eterna. Pero es su misericordia
la que nos está dando una oportunidad de vida eterna. Entonces, apelar a su misericordia para que nos limpie, nos restaure, nos renueve, para que cambie todo aquello, eso que hemos hecho, practicado. La murmuración, deja la murmuración, es vital, aunque te pique la lengua, tú. El silencio hace al necio ver como sabio, dice. Guarda silencio, así no entiendas qué está pasando, o así lo entiendas. Guarda silencio, te hará ver sabio, y igual te hará aprender muchas cosas sin abrir puertas o abrir menos puertas, porque en realidad lo que abre las puertas está aquí, adentro. Pero a medida que aprendemos a guardar silencio, también aprendemos a observar nuestro entorno. Y al observar nuestro entorno también nos permite meditar mejor las cosas. Al meditar nos permite arrepentirnos y analizar nuestros caminos, porque recuerden que meditar es pensar constantemente en la palabra de Dios y cómo nosotros estamos obrando en relación a esa palabra y cómo la podemos aplicar. Entonces es importante, apelemos a la misericordia del Eterno para que nos ayude a rectificar esos sentidos espirituales, para que poquito a poquito, no dice que el don a cuando más lo practicas, más se expande. Pero no podemos vivir solamente del don, no confiarnos en que el don se esté practicando. Nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, como está. El Eterno, miren, yo personalmente, a mí no me gustan los videos, difícilmente tampoco me gustan las videollamadas, tampoco me gustan las llamadas. Una que otra foto subo en el Facebook cada cierto tiempo, mías. Nunca, esta es la primera vez que me pongo en particular, y no por deseo mío, sino porque en búsqueda de Dios, esta ha sido una petición que le ha puesto en mi corazón, de subir estos temas y compartirlos. Háblale a mis hijos, dice, de todo lo que se está aprendiendo. Entonces, exponerse en las redes sociales me es incómodo, no me gusta, pero morimos al yo, morimos a nuestros deseos personales para que se haga los de Él. Y si es necesario, esta palabra nos va a hacer edificación a ustedes y a mí, porque yo también estoy aprendiendo. Recuerden que yo soy nuevita en el Evangelio. Hoy es 25 de julio, hoy cumplo 4 años exactamente de que me convertí. Fue un miércoles. Estuve pensando si debía reconocer a Jesús como mi Salvador después de haber sido atea toda mi vida, desde las 8 de la mañana hasta la mediodía, creo. Daba surcos de un lado a otro. Y decía, ¿cómo me voy a humillar así? Pero fue la mejor decisión que he tomado. Hay tanto que aprender. Nunca acabamos de aprender. Y es tan lindo, hay tanto amor en Él. No me puedo arrepentir nunca. Pero, volviendo al tema, en esta relación, este camino que he llevado con Él, el Señor ha puesto en mi corazón, me ha pedido que les hable acerca de los sentidos espirituales y de la comunión con Él, porque Él quiere acercarnos más. Yo he notado que la mayoría de las personas ora, y es un monólogo interminable, y no pueden por ningún motivo escuchar a Dios. Y Dios está interesado en ti, está interesado en que sea una comunicación. Y la comunicación, como Él me dijo una vez, es de diversos canales,
pero es muy importante que tus sentidos espirituales estén despiertos para que esos canales puedas percibirlos y puedas prestar atención, que tengas un alma tranquila, que seas obediente a su palabra. Obediente, porque da miedo. O sea, no es un miedo de hoy, de terror, de película de terror, sino es una ansiedad, una cosa que ya no estoy caminando por mi voluntad. Estoy haciendo algo que yo ni siquiera sé si va a dar resultado. Esa incertidumbre. Y cuando ves que la palabra que él dijo tiene el resultado que él dijo, a pesar de que tú caminabas a ciegas, te quedas maravillado. Y eso ayuda a contribuir a la relación. Cuando tu oído sea afinado, es maravilloso poder escucharlo espiritualmente. Y creo que le habla, no conozco bien estos términos, pero si no me equivoco, Dios, como Dios es espíritu, se dice que nos habla el espíritu. Y cuando el espíritu está vivificado, nosotros podemos escucharlo. Entonces, tener los sentidos espirituales abiertos permite que nosotros podamos escucharlo. Está bien que clames, que ores, que como sea, que le hables a Dios, pero date una pausa. Primero pídele que te limpie los sentidos espirituales, corrígete. Pídele al Señor que te ayude a romper con estos temas que te están ensuciando, que están interfiriendo con tu comunión con Dios. Y ayuna, ora, haz lo que Él te pida que tengas que hacer, humíllate, pide perdón, sé valiente y luego ve y en la oración te relajas y escuchas y obedece. Lo repito, obedece aunque la orden sea muy básica, aunque te parezca ridículo. Aunque tú creas que con tus fuerzas lo podrías hacer mejor, que en tu intelecto dice, no, por ahí no es, hazlo. Cuando Él te diga, hazlo. Ayer me pasó una anécdota, la quiero compartir. Bueno, me pasa siempre, pero quiero compartirla de ayer. Hubo un ayuno congregacional el domingo en la iglesia y salimos de ahí, mi padre y yo, y nos fuimos a un mercado a comprar. Y en el mercado él se fue a un agente de banco a hacer una cola, a hacer una transacción, y yo me fui a una panadería, porque ya era terminado el día y para la cena. Entonces, saliendo de la panadería, mi papá tiene esa costumbre que jamás te responde el celular cuando está en la calle. Entonces yo no sabía dónde estaba porque es un distrito diferente. Teníamos que irnos juntos en auto a la casa. ¿Y qué pasó? Agarra y yo no sabía dónde estaba. Entonces me relajé. Me paré en medio de la esquina después de 20 llamadas, videollamadas. No contestaba. Le mandaba fotos, mensajes. Nada. Al Señor no se le ocurría que yo lo estaba buscando. Entonces agarro y me relajo y le digo, Espíritu Santo, por favor, mi alma está inquieta. ¿Dónde está mi papá? ¿Hacia dónde voy? Y me dijo, ve hacia la avenida. Avanza, me dijo. Y yo, ya, muy bien. Me fui caminando, di la vuelta y me fui caminando hacia la avenida. Y cuando estoy dando los primeros 10 pasos, porque serían como 4 cuadras, me timbra mi papá. Aleluya. No había leído ningún mensaje, ninguna llamada. Solamente que ya se había ido a la avenida y me estaba esperando. Justamente por obediencia. Alabé al Señor. Bueno, yo ya sabía, ya le había dado las gracias, pero cuando mi papá me llamó y me dijo que estaba exactamente en esa dirección donde el Espíritu Santo me había dicho, me emocioné de nuevo, como la primera vez, ¿no? Y agradecí que Dios siempre está pendiente de mí, a pesar de todas mis caídas, de todas mis bajas.
muchos confunden el tema de que Dios yo he escuchado, bueno, tal vez no me estoy saliendo del tema, pero yo he escuchado más de una oportunidad que le tienen miedo a escuchar al Espíritu Santo y a obedecerlo, porque en la Biblia dice, en Tesalonicenses dice que Dios va a mandar un espíritu de confusión a los falsos profetas, a aquellos que se han vendido por el dinero, a la vanagloria. Dime, si tú sabes que no te has vendido a la vanagloria, que no te vendes por dinero, sino que realmente tienes un corazón agradecido, que ama a Dios y que es Dios quien te está usando, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué no obedeces? Yo te voy a contar una experiencia. Creo que ya la he contado, pero cuando me he encontrado en los momentos más duros de mi prueba, se me desbloquearon los canales espirituales, no podía entender. Escuchaba al Espíritu Santo, pero era como una interferencia. También escuchaba mi carne que quería renunciar a la prueba y que me gritaba a todo pulmón que ya quería irse, quería terminar. Entonces yo estaba media confundida porque la ansiedad, el desgaste emocional me había chocado. Y no sabía qué hacer. Entonces, no entendía, como una interferencia. El Señor me habló a través de otra persona y me dijo, hija, ¿quién estás escuchando? Estás escuchando tu carne. Tranquila, yo estoy contigo, te estoy diciendo tal cosa. Entonces reaccioné. Eso me hizo corroborar una vez más, una de tantas veces, que Dios no nos suelta. No le tengas miedo a obedecer al Espíritu Santo. Él no es un traicionero, Él es fiel y te ama con pasión, me ama con pasión, más que a nadie. ¿Cómo vas a tener miedo a obedecerle? Porque Dios va a mandar un espíritu de mentira. Él nunca te va a soltar si tú caminas en rectitud. Porque uno sabe cuando se ha torcido, que no quiere reconocerlo es otra cosa. Pero cuando estás caminando en integridad, el Señor jamás va a permitir que te sueltes. Él te va a tomar de la mano y te va a levantar, te va a cargar en sus brazos y te va a llevar. Cuando tú ya no puedas más, Él te va a sostener. ¿Por qué crees que te va a traicionar y te va a entregar un espíritu de mentira? ¿Qué idolatría es esa? Reflexiona, ten confianza que el amor de nuestra vida está esperando que lo escuches. Dios te bendiga.